En su momento, el Ministerio de Salud Pública planteó 2 artículos para incluir en la rendición de cuentas que buscaba ampliar la regulación del mercado del tabaco. Uno de ellos tenía que ver con los tabacos saborizados y el otro apuntaba a igualar el tema de impuestos en el mercado de tabaco. Al igual que ocurrió en el año pasado, el Parlamento dio la espalda a estos 2 planteos. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuál es el peso de la industria en todo esto? ¿Pesa más los intereses de la industria que los de la salud? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. A nosotros nos parece que sobre todo el artículo de los saborizantes es un artículo que para mí personalmente sería importante, porque los saborizantes es una nueva entrada al consumo de tabaco por parte de la gente más joven, de los adolescentes. Entonces sería una buena manera de prevenir. Nosotros acá le planteamos a la ministra que era nuestra intención reincorporar esos artículos y queríamos conocer su punto de vista, y la ministra nos señala que, bueno, ella obviamente es muy respetuosa del Poder Legislativo, pero que están de acuerdo con los artículos, por eso los incluyeron, y que si, por supuesto, esos artículos se incluían ahora en el Senado, a ella le parecía que era muy bueno, porque se trataba de un problema de salud pública. ¿Cuál fue la argumentación que se dio en diputados para excluir estos 2 artículos? Bueno, es que en realidad no conocemos los fundamentos, y por eso ahora cuando nosotros hacemos el planteo en la comisión, no hay ningún legislador o legisladora de los integrantes de la coalición de gobierno que fundamente las razones por las cuales no incluirlos. De este tema estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Diego Rodríguez, sociólogo, integrante además del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Diego, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vuelve a quedar en suspenso, no cuenta con aprobación en el Parlamento estos 2 planteos que otra vez el Ministerio de Salud Pública propuso. ¿Qué lectura te genera todo esto? La verdad que sorpresa, ¿no? Sorpresa incluso dicha por todos los partidos representados en la Comisión de Salud de Diputados, a donde fuimos además con la Sociedad Uruguaya de Tabacología, estuvimos una entrevista donde justamente le decíamos, bueno, nosotros en realidad venimos a apoyar, fuimos al Parlamento a apoyar a una propuesta del Ministerio de Salud Pública, ¿no? La ministra incluso lo ha argumentado, como vimos, de que ella propone de que eso debería ser la prioridad en avance en control de tabaco. ¿Cómo surge esta propuesta, no? La propuesta surge a partir de que ella consulta con el Programa Nacional de Control de Tabaco. Eso incluso marca una diferencia con cómo se había administrado Salinas en esta historia, dado que Salinas no había preguntado nada y sacaron decretos que ahora los podemos comentar. Y la ministra en este caso hace el camino correcto, consulta con quienes están en el tema cuáles son las prioridades, se le traslada cuáles son las prioridades y es lo que propone el Parlamento. Ahora, la verdad que nosotros sorprendidos porque vemos, en uno de ellos en particular, se argumentan cosas, digo, como un tema de trabajo, que en realidad, bueno, hay que ver las condiciones de trabajo. Y por el otro lado, la parte de saborizantes, que está hecha para captar jóvenes. Eso en realidad nadie lo está argumentando de por qué lo sacaron. Ahora vamos a ir a esos 2 planteos concretamente, uno que tiene que ver con los saborizantes, otro que tiene que ver con el tema de impuestos, ¿no? Pero vayamos al aspecto político. La ministra es de Cabildo Abierto, ¿no? Ella, la veíamos recién, se lamentaba de que esto, bueno, no se pudo aprobar. Cabildo Abierto, el sector de la ministra, no la apoyó, o sea, no aprobó estas iniciativas. ¿Qué reflexión te genera eso? Exacto, nosotros, bueno, ahora cuando fuimos a la comisión en senadores, la comisión de Hacienda y Presupuesto, estaba Manini incluso ahí en ese momento. Nosotros hicimos el planteo de que nos sorprendía que nos estuvieran apoyando justamente a la ministra y que a ver si había la posibilidad de reincorporar estos artículos. Manini se mantuvo casi que expectante, al principio un poco mirando el celular, en realidad como que no nos prestaba mucha atención, pero después, cuando prestó atención, en realidad no tuvo ninguna intervención y quedó por eso. En realidad fueron principalmente los senadores del Frente Amplio que dijeron, bueno, se podría reincorporar, dado que el Frente Amplio, por ejemplo, dice que apoya esta medida, Cabildo debería de apoyar, entonces se podrían reincorporar en esta instancia, todavía no está cerrada la instancia, está el hecho de poder reincorporarlos. Por otro lado, después se lo preguntamos directamente a la representante de Cabildo en Diputados, en la Comisión de Salud,
la diputada Pérez Bonavita, donde le dijimos, bueno, nosotros estamos sorprendidos de que no se haya apoyado. Ella también plantea la sorpresa, pero en definitiva, Cabildo no apoyó a su ministra. O sea, estamos hablando que la coalición de gobierno en realidad no está apoyando, porque también incluso el representante del Partido Nacional en esa Comisión de Salud y la representante del Partido Colorado, ambos también dicen de que es una medida que es de salud, que no entienden cómo fue Hacienda, porque la desglosaron para que fuera una comisión de Hacienda, cuando son temas estrictamente de salud. Ni ellos lo entienden, pero en los hechos lo sacaron, lo enviaron a dormir para que no salieran. Son dos artículos. Uno de ellos tiene que ver con prohibir precisamente el tabaco saborizado. Recién mencionabas al pasar ahí que es uno de los elementos o estrategias que maneja la industria para captar a los jóvenes. ¿Por qué decís eso? En realidad, cuando uno empieza a consumir, el sabor del tabaco no es agradable. Es áspero, la sensación es fea. ¿Qué pasa con los saborizantes? Justamente lo que hace es disimular esa aspereza que tiene el sabor inicial, por lo tanto lo hace más agradable al consumo, pero además a los jóvenes les transmite una sensación de menos riesgoso. Eso lo que hace justamente que sea más aceptado. Lo que tenemos, incluso las estadísticas hoy muestran que en la etapa en promedio donde se inicia el consumo es a los 16 años, y además las encuestas muestran también de que es el 80% de los jóvenes consumen este tipo de cigarrillos. Está hecho para captar a los nuevos clientes. Y es más, la industria tabacalera ya estaba incumpliendo con lo que era el empaquetado neutro. ¿Y por qué lo menciono? Porque la nueva estrategia de la industria para incorporar estos saborizantes es incluir unas cápsulas que tienen que indicar en qué parte del cigarrillo están para que uno lo apriete y despida el sabor. Y en realidad para eso tienen que incumplir con el empaquetado neutro, donde no se le puede agregar ninguna marca. El Programa Nacional de Control de Tabaco se detectó eso a través de la fiscalización, le inició expedientes, hay en proceso un expediente con multas, pero ¿qué pasa en este transcurso? Aparece lo que fue el decreto del año pasado, que quisieron modificar el empaquetado neutro. En realidad no se está aplicando, pero todavía está ahí. Se está a la espera de que resuelva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de si queda o no queda este decreto. ¿Por qué menciono este decreto? Porque justamente este decreto le permite a la industria poder incorporar estos distintivos, le dice, justamente en el cigarrillo. ¿Por qué? Porque si no sabes dónde está para apretar el sabor, no lo podés consumir, no sabés. Entonces, es efectivo si se puede hacer eso. Para no ser multados, tuvieron que hacer el decreto. El otro artículo apunta a igualar todos los impuestos, ¿no? Para todos los tabacos. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener eso? ¿Por qué se plantea? En realidad, ahí sí lo que se plantea es, la industria lo sabe, el ministerio lo sabe y nosotros lo sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del tabaco calentado, principalmente. ¿Qué es el tabaco calentado? Yo le llamo la pipa moderna. ¿Sí? Porque en realidad lo que hace es un dispositivo electrónico, tiene la forma, hay diferentes formas, pero uno de ellos simula un cigarrillo, donde uno le introduce una cápsula con tabaco, y eso lo que hace es calentarlo. Ese es el consumo que se habilitó, en realidad no se habilitó el consumo, se habilitó la comercialización de ese tipo de productos. Esa habilitación también, ¿no? Anterior al decreto del año pasado, esta administración hizo otro decreto que habilitó eso, cuando además se basaron en argumentos que tenía Philip Morris en su página web, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, se le pide un informe desde el Parlamento, el Ministerio de Salud Pública responde al Parlamento con argumentos que estaban en la página de Philip Morris. O sea, no, está clarísimo que esto es, como dijo el presidente, ¿no? Por solicitud de la industria, porque no tiene otro argumento, porque además justamente lo que se trata de hacer en la salud pública siempre es de prevenir el consumo. Por eso estaba prohibida su comercialización, para que no fuera frecuente el consumo de estos dispositivos. Y en realidad se toma una actitud pro industria y pro consumo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de dispositivos? Lo que lleva también es a la confusión con los otros dispositivos que son los cigarrillos electrónicos, que en realidad esos lo que hacen es calentar líquido. Porque la estrategia de la industria, y nosotros la vimos desde el año 2020, es habilitar esos otros productos, más que estos. Entonces, claro, una vez que habilitó, ¿y qué está haciendo la industria ahora? Ahora la industria le dice al Ministerio de Salud Pública, pero si habilitaste estos dispositivos, no se lo dicen así, pero con los argumentos de la industria, ¿por qué no me habilitas estos otros? Entonces, claro, quedaron entre la espada y la pared, y esa fue la estrategia, en realidad, que nosotros vimos
por debajo de todo lo que estaban haciendo. Otra cuestión. A Uruguay lo utilizó la industria con esta habilitación para ir a presionar a los gobiernos de Brasil y Panamá para decirle, pero escúcheme, Uruguay, un país serio que ha aplicado, hemos sido ejemplo en la aplicación de las políticas contra el tabaco, ¿cómo ellos lo están habilitando? ¿Cómo ustedes no lo van a habilitar? Eso la verdad que para nosotros, digo, que teníamos un estatus en cuanto al control de tabaco, en cuanto a la protección de la salud y un poco lo que decías al inicio, de primar la salud sobre los intereses económicos, esa imagen de Uruguay la verdad que ha sido bastante dañada en este último tiempo. Ahora digo, esta propuesta, ¿no?, de igualar los impuestos ha despertado distintas críticas, por ejemplo, de legisladores del gobierno de coalición. Se ha dicho de que con esto lo que se va a generar es que el producto sea más caro y eso termina afectando a la población más vulnerable. ¿Qué respuesta tenés sobre eso? Bueno, primero, sí, eso en particular lo ha dicho Botana, El senador Sergio Botana, que la verdad que a mí me sorprende, por decirlo de una forma, el ensañamiento que tiene Botana con el control de tabaco cuando él no tiene ni idea de lo que está hablando, porque además ni siquiera participa en una comisión de salud. Y la verdad que Botana lo dijo incluso antes de que desglosaran estos artículos. Si vuelve lo del año pasado, lo vamos a sacar. ¿Y por qué? Porque además otra cosa, el de tabaco saborizado, el año pasado no estaba, y también lo sacaron, y nadie argumenta el por qué, ¿no? O sea, la protección de los jóvenes, no sabemos a quién le interesa finalmente, porque en realidad nadie lo está argumentando del por qué lo sacaron. En cuanto a esto, Botana incluso lo que ha dicho, bueno, recordemos que Botana milita todas las causas que van en contra de la salud, ¿no? Militó el conducir sin casco, milita el aumentar el alcohol en sangre para poder manejar, o sea, Botana me parece que está diciendo un nivel de disparates que la verdad que nos sorprende. Pero por otro lado, incluso también salió el diputado Juan Rodríguez, del Partido Nacional, a decir que esto afectaba el trabajo de los uruguayos, el trabajo de 500 uruguayos. Bueno, en realidad incluso tiene mal las cifras, porque si consultara, lo que nosotros estamos viendo es que no consultan las cifras oficiales, ¿no? La cifra del Instituto Nacional de Estadística, la Junta Nacional de Drogas, pero incluso ni siquiera consultan con el Ministerio de Ganadería. Porque el Ministerio de Ganadería les podría informar que en realidad son 140 familias aproximadamente que están dependiendo de este tipo de cultivo. Pero otra cosa, lo que tampoco están informados es que este cultivo para el mercado nacional implica menos del 10% de lo que se comercializa. Entonces, difícilmente una política en este estado en el que estamos hoy, una política aplicada para el control de tabaco, afecte incluso esas fuentes laborales. Pero además, hay que ver de qué fuentes laborales, ¿no? Porque estamos hablando de que son familias que cultivan, empobrecidas, endeudadas con la industria, porque la industria ¿qué hace? Son familias que no tienen dinero para poder iniciar el cultivo, para poder iniciar el negocio. La industria dice, tranquilos, nosotros le damos el préstamo inicial y nosotros le damos el préstamo, la maquinaria, ¿no?, para que puedan comprar, hacen el cultivo. Una vez que tienen el cultivo, lo que tienen que hacer es vendérselo a la misma industria que le dio el préstamo. Pero no solo eso, es la industria la que le pone el precio, ni siquiera quien produce es que dice, bueno, no, yo esto te lo voy a vender a tal precio. Eso lleva a una cuestión de endeudamiento, de empobrecimiento y de dependencia de la industria, que la verdad que es muy difícil salir de ese círculo. Es más, hay trabajo infantil en estas familias. ¿Por qué? Porque es parte de la actividad diaria el que se incluya también a los niños. ¿Y qué pasa con eso? Los niños terminan en contacto con la hoja de tabaco de forma continua, se les impregna la nicotina en la piel y terminan, no solo los niños, sino que también las familias, con algo que se llama la enfermedad del tabaco verde. Eso lleva a, por ejemplo, que cuando vienen las épocas que tienen que cosechar, lo que pasa es que empiezan a faltar a la escuela por vómitos, dolor de cabeza. Esto la gente de Artigas lo tiene clarísimo. Es más, nosotros se lo hemos dicho al subsecretario de Salud Pública, Sadjian. Sadjian incluso me contactó y me dijo, bueno, decime dónde están esos porque vamos a ir a fiscalizar, a supervisar. Yo le pasé un contacto de Artigas y hasta ahora estamos esperando que vaya a fiscalizar. Bueno, ahí entra el Ministerio de Trabajo también, ¿no?, a jugar. Sin duda, pero como Sadjian se ofreció, nosotros le brindamos el contacto. ¿No tenés información de que se haya fiscalizado eso? No, no se fiscalizó. ¿Vos tenés contacto con las familias, algunas familias que trabajan en el sector? No, tenemos contacto con referentes que estuvieron en el control de tabaco en tiempo atrás, donde viven en Artigas y saben cuáles son las familias, saben cuál es la situación. O sea que están al tanto, vos estás denunciando ahora condiciones de trabajo
lamentables y trabajo infantil también, por lo que acabas de decir, chiquilines que tienen problemas de salud y que ni siquiera van a la escuela. Sin duda. Bueno, el senador Da Silva dice que así debe ser la forma de cómo enseñarle a los niños el valor del trabajo, ¿no? O sea, el senador Da Silva públicamente me lo dijo en Twitter. La verdad es que ustedes son gente de escritorio, no saben lo que es el campo. En el campo los niños tienen que aprender desde chico el valor del trabajo. Bueno, la verdad que si ese es el valor del trabajo y de esa forma expuestos a agrotóxicos y a estas enfermedades, y ojo, y no es solo un tema de Uruguay, es a nivel mundial esta situación con este tipo de cultivos, es así. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. El tema es que, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué estamos haciendo como Estado? Hay otro tema importante acá en esta historia, Diego, que tiene que ver con el contrabando, con el consumo ilegal de tabaco, ¿no? Está lo regulado, pero sabemos muy bien que acá entra este tabaco ilegal, que se termina incluso comercializando. ¿Cuánto juega todo esto? ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos hablando en temas de salud? Sí, ahí para hablar de cifras oficiales también, ¿no? Nosotros siempre nos basamos de la sociedad civil en las cifras oficiales. Las cifras oficiales, las últimas, muestran de que el contrabando en Uruguay era del 11%, ¿sí? Es más, hay dos mediciones, si no recuerdo mal, fueron entre el año 2007 y 2017, que muestran que en 10 años el contrabando se mantuvo en un 11%. No logramos entender algunos argumentos que andan por ahí del aumento del contrabando, porque en realidad las cifras oficiales... A ver, la industria siempre dijo que el contrabando era un 30%, incluso cuando se midió oficialmente y dio 11%. Ahora, el contrabando existe, sí, es de un 11% y hay que controlarlo. Ahora, para controlarlo hay medidas, ¿no? Primero que nada, ¿cómo pasa eso por aduana? Digo, porque no son cargamentos... Como decía hoy una persona, no son cargamentos que pasan en una mochila, ¿no? Bueno, tenemos una falla en aduana, tenemos una falla de que la Policía Nacional lo controle, porque uno dice, bueno, están descomisando, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Están descomisando cada vez más. Bueno, pero si la misma industria dice que aumentó el contrabando, es obviamente que deberían descomisar más en caso de que así sea. Entonces, y además otra cosa, si nosotros queremos, o si la industria quiere controlar el contrabando, hay un protocolo para aplicar, al cual Uruguay se comprometió a cumplir ante la Organización Mundial de la Salud. Eso no se está aplicando y tiene varias medidas, entre ellas el licenciar los puntos de venta. Esto es que para vos poder vender tabaco tenés que pedir una licencia al Ministerio de Salud Pública y eso además se permite un mayor control de quiénes sí podrían vender. Eso entre otras medidas. Vos has dicho de que el tabaco que ingresa de manera ilegal después se termina vendiendo en puntos legales, por decirlo de alguna manera. Manejaste una cifra de casi un 80% en ese sentido. Sí, incluso no son cifras, esas ya no son cifras nuestras ni oficiales, son cifras de la propia industria. La industria ha salido a hacer lobby en este tiempo, digo, todo lo hemos visto por todos los canales y incluso ha ido al Parlamento. Se reunieron con la ministra de Salud, o sea, la industria fue a reunirse con la ministra de Salud Pública para pedirle que no aplique las medidas, como de cierta forma. En realidad la industria anda con una encuesta que la encargó una consultora y donde en esa encuesta, esa misma encuesta muestra que en el interior, estoy hablando de memoria, pero en el interior el 95% aproximadamente del contrabando se vende por canales legales. Esto es kioscos, almacenes y supermercados. Y esa misma cifra en Montevideo baja a un 65%. ¿Por qué menciono esto además? Una es, ¿quién le está distribuyendo el contrabando a estos puntos de venta, ¿no? O sea, y por otro lado, no es como decía el presidente el año pasado, en la feria de Palo Solo. No, en la feria de Palo Solo no, presidente. Vaya al este, vean los comercios legales que venden contrabando, que venden legal, también venden contrabando. Hoy, por ejemplo, Gustavo Márquez, de la Asociación de Distribuidores de Cigarrillos en Canal 2, en el programa de Desayunos Informales, él desmintió esto, ¿no? Dijo de que, bueno, esa cifra no correspondía, que había un mercado paralelo y que no era tan así de que en puntos legales sí se vendiera, por ejemplo, el tabaco de contrabando. ¿Cómo tomas ese argumento? Porque sí, además fue muy crítico contigo, además, seguramente. Sí, logré ver parte de esa entrevista. En realidad, él en esa entrevista lo que termina asumiendo es de que sí, la cifra que yo estoy diciendo es correcta. Lo que pasa es que es muy difícil desmentir su propia encuesta, ¿no? O sea, él asume que eso sí es así. Incluso en esa entrevista le llegan a decir, bueno, pero entonces que llega una camioneta con los productos legales y en paralelo llega otra camioneta con los productos ilegales. O sea,
Eso tendría que estar a la vista de todos, ¿no? O sea, además el volumen de contrabando debería de ser muy evidente. Ahora, en realidad, ellos mismos fueron el año pasado, si no recuerdo mal, fueron al Programa Nacional de Control de Tabaco. Nosotros en ese programa participamos como sociedad civil, o sea, el programa del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Como sociedad civil nosotros estábamos presentes en esa reunión. Además hay que tener en cuenta, y está bueno aclararlo, Uruguay tiene que cumplir con un artículo del convenio marco que es el 5.3. El artículo 5.3 dice que si en el caso de que sea extremadamente necesario reunirse con la industria, el Estado, el gobierno, tiene que ser en ciertas condiciones, ¿sí? Entre ellos, con presencia de la sociedad civil y con actas que tienen que labrarse y que tienen que ser públicas. Todas esas condiciones se tienen que dar. Estas condiciones se dieron en esa reunión y ahí es cuando ellos presentan esta encuesta. Y nosotros en el momento le dijimos, bueno, pero acá ustedes están diciendo, esta encuesta dice esto. ¿Quiénes distribuyen? Bueno, no, ustedes son representantes de los distribuidores, si no saben ustedes. Bueno, sí, sabemos de algunos colegas, pero no son los que trabajan con nosotros. Bueno, entonces, si ustedes saben de algunos colegas... No, pero nosotros tenemos mucho contacto con el director de aduana. Al rato, al día siguiente o al otro, tuvo que ser el director de aduana a decir que no tenía contacto con ellos. Y en realidad, no terminan, no sé si finalmente terminan denunciando, porque si ellos saben y les afecta su negocio, lo tienen que denunciar o en aduana o en el Ministerio de Salud Pública o en algún lado, o en la Policía Nacional. Entonces, en realidad ahí ellos dicen, nosotros incluso le decimos, bueno, por lo menos pásennos los que no, ustedes saben que no comercializan contrabando. ¿Pero vos considerás que ellos están distribuyendo? Ellos dicen que no. Él, a quien representa a esta persona, Gustavo Márquez, dice que los que trabajan con ellos no. Ahora, él mismo dijo que colegas de él sí. Palabras de él, no palabras mías. En realidad, tendríamos que ver. Digo, alguien va a tener que fiscalizar, investigar esto, porque la verdad que es bastante grave lo que estamos hablando. Pero a los comercios llegan. O sea, una camioneta, un camión, lo que sea, llega a repartir. ¿Es muy difícil controlar eso? Yo supongo que no. Digo, además estamos hablando de un camión, ¿no? Es como un poco lo que le decían. Si vos ves un camión que trae contrabando descargando en una avenida principal del interior, me parece que todos, o sea, por lo menos los de la zona deberían de saberlo. Es como, si no ves eso es porque estás mirando para el costado. Ahora creo que coincidimos que sería bueno en todas las áreas, ¿no? Controlar el tema del contrabando, fiscalizar. En este caso, ¿no? Controlar eso, ¿implicaría, por ejemplo, que bajara el consumo de tabaco aquí en nuestro país? Bueno, sin duda que el contrabando ingresa un poco también lo que dicen ellos, y que es así. O sea, el contrabando se vende a un precio diferente, ¿sí? ¿Qué hace eso? En realidad, justamente, incluso la Diaria hace un tiempo había dado indicios de un posible vínculo entre lo que se producía en Paraguay y lo que terminaba pasando acá en Uruguay. Eso en realidad lo que termina siendo, incluso puede ser incluso hasta una estrategia de la industria, de que al haber un producto más barato, vos decís, bueno, pero la política, porque parte de las políticas es ir aumentando el precio para que el tabaco cada vez sea menos asequible. Incluso eso tiene un gran impacto en los jóvenes, porque los jóvenes es una gran barrera al precio para poder iniciar. ¿Qué pasa? Cuando yo te vendo un producto más barato y vos le estás aplicando políticas de aumento de precios a este otro, lo que hago es vulnerar esas políticas. Te destruyo esa política. ¿Por qué? Primero porque te estimulo el consumo y es lo que se está haciendo, ¿no? Incluso los legisladores están haciendo, al hablar del tema de no aplicar impuestos, lo que están haciendo es estimular el consumo. Ahora, te destruyo esa política porque te pongo una competencia más barata, pero además a esta no le puedo aplicar nada. Incluso no le puedo aplicar ni siquiera a veces las normas sanitarias en cuanto a, por ejemplo, la publicidad, la promoción y el patrocinio. Entonces, en realidad sí afecta. Ahora, estamos hablando de que esto es un 11%. Y por otro lado, las políticas justamente de impuestos, de gravar con impuestos, es parte de lo que recomienda el convenio marco, pero además el convenio marco no solo recomienda lo que estamos planteando ahora, lo que está planteando el Ministerio de Salud Pública, de igualar a todos los productos por igual, sino que además recomienda aumentar el impuesto, que eso tampoco se está haciendo, y que este gobierno, sabiéndolo incluso, ha aumentado el impuesto al tabaco por debajo de la inflación. ¿Qué significa eso? Que cada vez el producto es más asequible, o sea, cada vez podés comprar más, podés acceder mejor. Todo lo que está haciendo este gobierno, los dos decretos, este tipo de políticas, el estar promocionando, legisladores promocionando de que se siga vendiendo barato el tabaco, es una clara línea de estímulo al consumo. Totalmente opuesto a lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? O por lo menos
desde un Ministerio de Salud Pública transmitiendo de que no era un estímulo al consumo, sino que era un control al consumo. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya sigue el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el sociólogo Diego Rodríguez a propósito de las políticas de tabaco. Hoy, Diego, en el primer bloque hacías referencia a las distintas señales y medidas que este gobierno de coalición había tomado en este tema, ¿no? En ese sentido también comentaste al pasar aquellas declaraciones del presidente de la República, Lacalle Pou, cuando había dicho que Montepaz le había pedido modificar las políticas del etiquetado neutro. ¿Qué dimensión le das hoy a esas declaraciones y cuánto crees que pesó eso que dijo el presidente en todo esto que estamos conversando? Sin duda que está, digo, eso muestra hacia dónde, qué es lo que estamos defendiendo como país, ¿no? O sea, en particular quienes están en la administración ahora. El presidente en eso, digo, yo creo que en ese momento él pensó que haciendo esas declaraciones se terminaba el tema ahí y seguían aplicando políticas, así, o sea, aplicando políticas contra las políticas contra el tabaco. Y lo que mostró, que creo que ese es el valor que tenemos hoy en día en la sociedad, que hubo un cambio cultural en cuanto al consumo de tabaco. Lo que pasó ahí, a diferencia del decreto anterior, donde casi que pasó desapercibido, y yo creo que pensaron que pasaba lo mismo con este segundo, es que la gente se indignó. O sea, porque fue demasiado evidente. El presidente diciendo que ¿quién me lo va a pedir? Una fábrica de chicle. Digo, eso ha quedado, ¿no? Como... Y en realidad eso muestra la soberbia que ha tenido en cuanto a lo hago y lo hago, porque lo digo yo. Es más, él mismo, incluso después va a la rural, coincidió justo creo que en esta fecha, porque cuando está en la rural, le pregunta al presidente, ¿usted consultó a la academia? No, ¿y para qué? Bueno, en realidad, si tenés cosas que ya están investigadas a nivel internacional, tenés academia a nivel nacional, por lo menos si vas a aplicar una política, o por lo menos nosotros lo que pretendemos es que las políticas de salud pública se apliquen en base a evidencia sin conflictos de interés. Entonces, ¿quién te dio los argumentos para aprobar el tabaco calentado, para modificar el empaquetado neutro? ¿Dónde estás sacando los argumentos? Sin duda que eso baja una línea, y la línea de todos estos discursos y de todo lo que está pasando es más. Al Programa Nacional de Control de Tabaco lo han ido debilitando de a poquito, o sea, de a poquito lo van debilitando. Le han sacado de 13 fiscalizadores, han quedado en 3. O sea, y cada vez, pasan los ministros y te van diciendo, digo, lo dijo Salina, ahora lo dijo también Rando, no, nosotros vamos a fortalecer esta fiscalización. Bueno, esas cosas no están pasando. Entonces, lo que vemos es como van deshojando de a poco la florcita, ¿no? O sea, de a poquito, cuando querés acordar, te quedaste sin política. Andá a reconstruirlas después, ¿no? Yo creo que hay una línea clara que la transmite el presidente, que es estímulo al consumo y favorecer el comercio de la industria. En esto de repercusiones y declaraciones políticas, el diputado del Partido Nacional, al que hacíamos referencia hoy, Rodríguez, dijo que no había bajado el consumo acá, en Uruguay. Bueno, eso lo dijo el diputado ahora, lo dijo Radío el año pasado, el director de la Junta Nacional de Drogas, y lo dijo hoy el distribuidor, el presidente de la Asociación de Distribuidores. En realidad lo que no saben es cómo se miden las cifras. Yo creo que un poco hay que transmitir cuando nosotros decimos, porque a ver, las políticas de control de tabaco fueron exitosas y lo vemos en los datos. Pasamos de una prevalencia, o sea, una porción de la población que era de un 30%, o sea, que fumaba un 30%, o un 35% en adultos, un 30% en jóvenes, a un 19% en adultos y un 10% en jóvenes. O sea, si eso no te muestra que todo lo que se está aplicando es efectivo, no sé de qué estamos hablando. Me sorprende que un legislador use mal o en realidad desmienta las cifras oficiales, porque en realidad cuando lo que dijo el diputado Rodríguez es, no, lo que bajó fue el consumo legal, no bajó el consumo ilegal. Lo que no sabe él que cuando el encuestador va a la casa de alguien, por hacerlo de forma muy llana, lo que le pregunta es, ¿usted fuma o no fuma? Más allá de que después le pregunta la frecuencia, ¿no? ¿Usted fuma o no fuma? A nadie le preguntan si fumó de contrabando o fumó legal. Entonces, en realidad lo que está midiendo la cifra es la prevalencia más allá del origen del producto. Están desconociendo las cifras oficiales. Yo no sé, digo, que legisladores desconozcan las cifras oficiales, a mí me da que pensar de cómo están legislando, ¿no? Diego, te agradezco tu visita esta noche aquí al Lado B. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chau.